Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el raquitismo hipofosfatémico resistente a la vitamina D. Yo soy el doctor Miguel Ángel González, residente del tercer año de traumatología y ortopedia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Vamos a empezar a ahondar sobre el tema, muy interesante por parte de la genética, y vamos a dar una breve introducción en que dice que el raquitismo hipofosfatémico ligado al X, o también llamado hipofosfatemia ligada al cromosoma X, es una enfermedad de la homeostasis mineral caracterizada por la pérdida renal de fosfato y es la forma más frecuente de los raquitismos hipofosfatémicos hereditarios. Se trata de una enfermedad rara con afectación multisistémica causada por una afectación con pérdida de la función del gen PEX, que está en inglés, que es la endopeptidasa reguladora homóloga al cromosoma X, localizado en el brazo corto del cromosoma X, región 2, subbanda 2. Se han encontrado más de 300 mutaciones diferentes de esta enfermedad. En la mayoría de los casos se hereda con un patrón dominante ligado al X, aunque en muchas ocasiones se trata de mutaciones de novo. Siguiendo con el tema, vamos a tratar un poquito de la epidemiología. Esta enfermedad tiene una incidencia de 3.9 por 100.000 nacidos vivos, con una prevalencia que varía de 1.7 por 100.000 niños a 4.8 por 100.000 individuos, niños y adultos, con mayor afectación en mujeres con un radio de hombre a mujer de 1 a 2, aunque las manifestaciones clínicas de esta enfermedad suelen iniciarse en la infancia temprana, con la deambulación, el desarrollo de posteriores comorbilidades multisistémicas se incrementa progresivamente durante la vida adulta. En cuanto a la etiopatogenia, podemos decir que el defecto fisiológico básico de la enfermedad es un defecto tubular aislado, es decir, en la reabsorción de fosfato y una absorción intestinal disminuida del mismo. El gen PEX forma parte de una gran familia de genes que controlan la síntesis de endopeptidasas, enzimas que intervienen en la degradación de hormonas peptídicas, codifica una proteína de membrana expresada predominantemente en osteoblastos, osteocitos y dientes, y mucho menor en el pulmón, ovario, testículo, pero no en el riñón. Aunque la patogénesis de esta enfermedad no es del todo conocida, podemos andar un poquito más y decimos que la pérdida de función del gen da lugar a una mayor secreción de la hormona fosfatúrica, que es el factor de crecimiento de fibroblastos número 23. La acción es a medida a través de los receptores del crecimiento de los fibroblastos y el correceptor de transmembrana de CLOT en el túbulo proximal y del transporte de fósforo se realiza mediante los transportadores de sodio fosfato, que son el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. De ellos, uno de los más importantes es el 2. ¿Por qué? Ya que él realiza aproximadamente el 70% de la reabsorción del túbulo proximal y el aumento en el riñón reduce la expresión del tipo 2 de sodio, que se encuentra en la superficie apical del epitelio del túbulo renal, lo que conduce a una hiperfosfaturia al disminuir la reabsorción. Además de ello, se suprime la transcripción de la enzima 1-hidroxilasa de la vitamina D y aumenta la transcripción de la enzima que codifica la enzima 24-hidroxilasa. Esta combinación de alteraciones en la expresión de las enzimas va a dar lugar a lo que es la disminución del metabolismo activo de la vitamina D, que es 1,25 dihidroxivitamina D circulante, lo que a su vez disminuye la absorción de fosfato en el intestino, igualmente la va a disminuir en el tejido óseo. Estos efectos explican la mayoría de los rasgos característicos de dicha enfermedad, es decir, como la pérdida renal de los fosfatos, con la consiguiente hipofosfatemia, la disminución de la síntesis de lo que hablábamos anteriormente de la vitamina D activa, y el raquitismo, la osteomalacia, la odontomalacia y la baja estatura va a contribuir a
a lo que es la enfermedad propiamente dicha. Sin embargo, sigue siendo un patrón desconocido la pérdida de la función del GENPEX. Resulta en la alteración de la secreción normal por el osteocito, a pesar que el gen codifica una peptidasa que se cree que interviene en la degradación, que se cree que se interviene en la degradación del mismo, sino que afecta en la transcripción de dicha expresión. Se ha sugerido que la acción del GENPEC se lleva a cabo a través de un metabolito intermediario, desde la matriz al extracelular. Además, es muy probable que la vía no sea el único mecanismo molecular alterado. Se ha encontrado poca correlación entre las características fenotípicas y el tipo o la ubicación de la mutación genética entre individuos e incluso dentro de la misma familia. Estos hallazgos sugieren una posible implicación de otros factores, podríamos decir, genéticos y ambientales en la determinación del fenotipo clínico de los individuos con el síndrome. Vamos a hablar ahora sí en materia clínica de cómo vamos a saber que estamos en presencia de esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas más destacadas se deben a una mineralización inadecuada de los huesos y de los dientes. El raquitismo es la manifestación cardinal de una amplia variabilidad fenotípica. ¿Qué no vamos a conseguir allí? Vamos a hablar de este proceso mediante la infancia. El nacimiento de los recién nacidos afectos en esta enfermedad tienen una longitud normal y las piernas suelen mostrar, como vemos allí, deformidades de forma que los principales síntomas clínicos aparecen con el gateo o la marcha, siendo esta normal y a la vez que van apareciendo deformidades en las extremidades inferiores, lo cual disminuye la velocidad o crecimiento de los infantes, lo que lo hace más evidente entre el primer y segundo año de vida. Estos hallazgos clínicos más característicos son por el arqueamiento del fémur y de la tibia, que se traduce en un genus varo menos frecuente que en el genus valgus. Muy importante para este tipo de información para los traumatólogos o para mi especialidad como tal. Es decir, estas deformidades suelen asociar cierto componente de rotación con ensanchamiento de los cartílagos de crecimiento de los huesos largos, que va a condicionar ensanchamiento de las metáfisis de las muñecas y tobillos también, igualmente, como lo vemos allí en la imagen B. En los casos graves pueden presentarse deformidades óseas como coxa vara o tibias en forma de sable. Todo ello se va a traducir en una talla baja desproporcionada con acortamiento del segmento inferior corporal. La afectación más frecuente va a ser también en el macizo facial. Dicha existencia de la prominencia frontal y la dolicocefalia secundaria a craneosinostosis, de una o más suturas que puede requerir craneotomía. El aplaneamiento de la base craneal ocasiona una disminución de la profundidad de la fosa posterior que predispone a las malformaciones tipo Charis, que ya sería harina de otro costal. Las alteraciones dentales también son muy características en este síndrome, ya que en mayores de 3 años, producidas por una alteración de la mineralización de la dentina y del cemento dental, que va a dar lugar a la aparición de accesos dentales y periodontitis, que puede llegar a afectar en el 61-78%, lo describe la literatura, de los pacientes con esta rara enfermedad. Con el tratamiento correcto y precoz, estas alteraciones son prácticamente inexistentes. Sin embargo, en la edad adulta, cuando ya presentamos ya la adultez, el diagnóstico puede establecerse durante las investigaciones en los familiares de un paciente que presente alguna normalidad o en ausencia de síntomas en el tratamiento innecesario. Sin embargo, con la mayor frecuencia, la anomalía se va a desencadenar en el diagnóstico es el dolor crónico que va a tener el paciente en los huesos o dichas articulaciones o la hipofosfatemia. Podemos decir también que el raquitismo tiene lugar cuando las metáfisis aún están abiertas, por tanto solo en la infancia, mientras que la osteomalacia va a persistir a lo largo de la vida y se asocia a un dolor óseo que es frecuente y debilitante y es un incremento en el riesgo de pseudofracturas. Esto sería también un diagnóstico cardinal, una manifestación clínica cardinal para hacer unos datos comparativos, dicho ello. Vamos a hablar ahora de
el diagnóstico. Como lo dije anteriormente, esta rara enfermedad, vamos a presentar las manifestaciones clínicas anteriormente descritas, y el diagnóstico se va a realizar por la combinación de manifestaciones clínicas y hallazgos en laboratorios, también muy importante los radiológicos, junto a los datos en la historia familiar y del estudio genético. En los pacientes con historia familiar negativa, aproximadamente un tercio de los pacientes, este estudio de la mutación del gen PEG puede dar el diagnóstico con certeza en el 70-90% de dichos casos. Sin embargo, hasta un 30% de los pacientes en el diagnóstico se hará en la función de los hallazgos clínicos corroborados ya con los laboratorios. Aquí el deshilachamiento de las epífisis conformada en una imagen en copa, como vemos en esta imagen que me pareció muy interesante, con la concavidad hacia las epífisis y engrosamiento del platillo epificiario, de crecimiento y de efecto de calcificación epificiaria, como vemos acá, va a disminuir la nitidez en lo que son las corticales. La cortical siempre se van a ver disminuida de tamaño y es un signo patognomónico de la enfermedad. Por último, hacemos un diagnóstico diferencial muy importante, como lo dije anteriormente, ya que el raquitismo carencial se presenta en una edad temprana y con una intensidad muy variable. Dichas alteraciones van a tener una capacidad de acidificación renal, pudiendo encontrarse también hipofosfaturia, glucasuria y aminoaciduria. Se debe realizar otro tipo de raquitismo, con el raquitismo carencial o por la malabsorción que genera la carencia de dicha vitamina D, los raquitismos de vitamina D dependiente con otras enfermedades que causan pérdida renal de fosfato y con las enfermedades renales tubulares primarias. El tratamiento convencional para esto, clásico, se introdujo por primera vez en el año 1975 y el único tratamiento disponible hasta el 2018 se avanza en la administración crónica de sales de fósforo y suplementos de vitamina D activa. El objetivo de dicho tratamiento no es conseguir corregir la fosforemia, ya que esto va a implicar una necesidad de administrar grandes dosis de fosfato que podría provocar efectos adversos, sin curar las lesiones activas del raquitismo existente en los diagnósticos. Es decir, podemos evitar nuevas lesiones y deformidades óseas manteniendo concentraciones del aparato hormonal normales y optimizar el crecimiento, evitando las complicaciones derivadas del tratamiento como la nefrocalcinosis o la hiperparatiroidismo. Y para ello se va a recomendar, lo manifiesta muy claro la literatura, el fosfosérico en el límite bajo de la normalidad para la edad y el sexo del paciente o incluso menor en cuanto a las dosis recomendadas de sal de fósforo y análogos activos de la vitamina D. Existe una dirección dicotómica en una gran variabilidad, tanto que en las guías de consenso como en publicaciones de expertos. Esto ha sido toda nuestra exposición. Espero que les haya gustado y nos sirva de mucho para nuestro aprendizaje en nuestra materia de genética. Gracias.